Fíjate lo que pasa con el poema El Fabulador. Yo eso lo escribí a mano. Y yo tenía la libreta del poema. Todo lo que está ahí, todo lo que aparece en el poema, fue exactamente, no corrección, exactamente es así. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy tenemos una conversación que por lo menos para mí será muy agradable, tener aquí a un maestro y un amigo, José Enrique García, el doctor José Enrique García, a propósito de el premio internacional Pedro Enríquez Ureña que le ha sido otorgado. Y José Enrique, además de ser un poeta destacado, emblemático, narrador, escritor también de libros de didáctica de la enseñanza de la lengua y un ensayista también de fuste, es un gran conocedor, conoció temprano la obra de Pedro Enríquez Ureña. Por este motivo y por este premio hemos querido invitarlo hoy. Bienvenido, José. Sí, ¿cómo estás? Gracias, Gustavo. Bien, debo comenzar diciéndote para ti qué significa este premio que se te ha otorgado. Bueno, yo reitero la frase que dije allá en el momento del anuncio, que es un soplo, un buen soplo de aire, un soplo de sangre, que prácticamente me impulsa a lo que me queda, a hacer algunas cosas de lo que me queda de vida. Y desde luego es un premio que en cierto modo, como me dice mi amigo Diome de Núñez Polanco, digo, Diome, ¿valió la pena todo ese frío en España? Y dice, sí, valió la pena, porque eso pone la cosa en su sitio. Es un premio que llega a un momento muy específico, muy exacto en cierto modo de mi vida. En el breve discurso que dijo el viceministro de Cultura, el poeta Pastor de Moya, hizo referencia al poema, digamos, más emblemático tuyo, que es El Fabulador, que hemos leído varias veces. Ese poema, tú lo escribiste temprano, muy joven. Mira, ese libro lo escribió en Santiago, y en 3 meses se escribió ese poema. Ese poema editado. ¿Tú estabas empezando a cursar los estudios universitarios? No, yo enseñaba ahí en ese entonces en la Madre y Maestra, yo enseñaba. Ah, ya. Ya yo enseñaba, pero recuerdo, vivía en la calle España, en un tercer piso, en un apartamento. Y tenía una habitación pequeñita, y yo ahí entraba y se me iba el tiempo, yo sé que casi amanecía escribiendo el poema. Y a veces cuando iba caminando por la calle, y venía cosas, me paraba y escribía allí. Fíjate lo que pasa con el poema El Fabulador. Yo eso lo escribí a mano. Y yo tenía la libreta del poema. Todo lo que está ahí, todo lo que aparece en el poema, fue exactamente, no corrección, exactamente es así. Yo lo tengo, bueno, exactamente. Hay un momento, voy a recortar un momento, que hay un poema que está acá, que es un caligrama, en cierto modo, invertido, que son días, las horas del día, los 24, que está invertido en una especie de pirámide, que hay una especie de correspondencia entre el día y la noche. Eso lo escribí yo subiendo la escalera de la biblioteca de la Universidad de Madre y Maestra, subiendo. Me vino la idea y me senté ahí, y sale el poema exactamente. Un primer verso, después segundo, después tercer verso, hasta llegar a 12, después invertido. Porque es un poema que extraño, en el sentido de que hay una coherencia poemática, porque son tres ángulos que se dan al poema. O sea, primera y tercera, que es, cierto modo, vamos a decir, el discurrir de nosotros, el ser humano, hombre y mujer, que cubre prácticamente
los 70 años consignados en la Biblia. Esa es la idea, a los 70 años. A los 70 años, que supuestamente la vida humana, la vida del hombre está contemplada en 70 años y lo más robusto un poco más. Bien. Eso se entiende que ese personaje está recogiendo su vida a partir de los 70 años. No se puede hablar de José Enrique García sin hablar del fabulador, aunque tu obra es amplia. Tú has escrito 2 novelas también muy buenas. Sí, 2 novelas. Una vez un hombre y Taberna de Náufrago, que yo creo que debes editar de nuevo porque es un buen libro y se agotó. Sí, tú tienes también cuentos. 50 cuentos. Y tienes muchos ensayos también, de libros de didáctica y de otro tipo, análisis también de otros autores. Recientemente, no hace mucho, tú escribiste un ensayo sobre la obra de Mateo Morrison, que él lo mencionó aquí en una entrevista que le hizo Fotos. Sí. Tú valorabas su lírica y todo. Sí. ¿Cuándo José Enrique García sabe por primera vez de Pedro Enrique Sureña? Bueno, en 1965. Yo estudiaba en la escuela en el liceo Ulises Payá. Ulises Francisco Payá, de Santiago, primero de bachillerato. Desgraciada, que tenía que traer ese libro. Yo conservo la gramática castellana de Pedro. Ahí fue que yo conocía. La de Pedro y Damaso Alonso. Se enseñaba en todo bachillerato ese libro. Claro, es el libro fundamental de los, si se quiere, de la mayoría de los escritores hispanoamericanos. De casi todo. Ahí era donde se inició todos los escritores del boom, los que fueron después del boom, porque Pedro es el maestro realmente de las últimas décadas, de la última época. Pedro es el maestro, porque en esa gramática, fíjate, esa gramática tiene 2 cosas. Hay una conjunción de la lingüística y de la literatura. Es una gramática totalmente estructuralista. Fíjate, en esa época. Y la gramática no ha sido superada. Todavía se está enseñando en Centroamérica, en muchos países, con esa gramática. Es la más vigente todavía en el sentido de la concepción y en el sentido de la misma lengua, porque la lengua no cambia tanto. Entonces, ¿qué tú vas a encontrar ya? Los elementos fundamentales de la lingüística están ahí. Entonces, esa fue la parte de literatura. Esa fue tu primer encuentro con Pedro Enrique primero, Luego que tú recuerdes, fuera de ese texto, que era un texto didáctico para todos los estudiantes, el primer libro de Pedro que tú leíste ya por cuenta propia, que lo buscaste y lo leíste. Mira, yo leí a partir de... Porque es que Pedro tiene algo que es la enseñanza, concepto, es la actitud ante la vida, que tú lo ves ahí. Yo leo a Pedro Enrique, siempre lo he leído. Me he leído todas sus obras. Una cosa por la misma formación que yo tuve, que estudié literatura, lingüística, y desde luego la prosa, la mejor prosa, la más concisa, la más precisa. ¿No recuerdas el libro exactamente el primero que leíste? Mira, yo leí, te voy a decir ahora, lo primero que yo leí de Pedro sistemático, para que veas qué cosa más rara, fue en sus cartas, de manera sistemática, fue carta, muy bien. La carta de Alfonso Reyes, después de la versificación irregular, que es un libro olvidado. Damos un puntito ahí, vamos a la primera pausa. Alfonso Reyes, tremendo. Tremendo la Vamos a la primera pausa y regresamos ahorita.